Jesús García Gombau se atrevió a enfrentarse a un gigante y además ganar esa batalla. Le ganó ni más ni menos que a Hacienda. Él consiguió que los matrimonios pudieran hacer su declaración de la renta por separado. Cuando él se puso a gastar pólizas como loco antes de presentar esa demanda de inconstitucionalidad contra la ley de renta que obligaba a las parejas, a los matrimonios a hacer su declaración conjuntamente, tenía muy claro que iba a ganar la batalla porque era abogado, sabía los vericuetos que tenía que andar para hacer que prosperase, pero yo creo que hay algo que no tenía muy claro, la popularidad que le iba a caer encima desde el mismo día en que el Tribunal Constitucional le dio la razón y permitió que los matrimonios pudieran hacer esa declaración por separado. Fue en noviembre del 88, después de 8 años de lucha. No le conocía a nadie, pero su infinita paciencia le convirtió en un personaje muy popular en este país. No tenía nada que perder, pero sí mucho que ganar. Su nombre, Jesús García Gombau, pero para todos fue el hombre que venció a Hacienda. Jesús García Gombau saltó a la fama a finales de 1988. En noviembre de ese año, el Tribunal Constitucional resolvió a favor de este abogado una demanda de inconstitucionalidad contra la ley del impuesto sobre la renta. La sentencia fue clara. Es injusto que los matrimonios estén obligados a declarar conjuntamente. A partir de ese momento, ya no fue nada igual para las parejas casadas. Hay que recordar que la ley obligaba a los matrimonios a realizar juntos su declaración de Hacienda. Pues el que algo quiere, algo le cuesta. Para que las cosas vayan funcionando en nuestro país, todos colaboramos con Hacienda durante un año con nuestro esfuerzo. Del 1 de mayo. Pero la particular cruzada protagonizada por Jesús García Gombau comenzó 8 años antes. Precisamente el 27 de diciembre de 1980, día en que se casaron Jesús y Alicia Romeu. Ambos eran compañeros de trabajo en una multinacional alemana situada en Tarragona. En aquellos años, la ley del impuesto sobre la renta obligaba a declarar de forma conjunta a los matrimonios. Si vivieran juntos pero sin casarse y presentando la declaración por separado, el ahorro sería de 200.000 pesetas. Además, era obligatorio que la declaración de la pareja se hiciera por todo un año, cuando ellos solo estuvieron casados 5 días durante 1980. La solución tomada por Jesús García Gombau fue tan drástica como insólita. Por un lado, decidió que su mujer y él presentaran por separado la declaración de la renta ese año y en años sucesivos. Por otro, elevó su queja ante los tribunales. 8 años después, en noviembre de 1988, el Tribunal Constitucional le dio la razón a Jesús García Gombau. Esta sentencia provocó en el Ministerio de Economía y Hacienda, primero, incredulidad. Se trata de una sentencia de un recurso de amparo y, por tanto, lo único que resuelve es un caso concreto y la interpretación de cómo se deben aplicar las leyes a ese caso concreto. No tiene ninguna característica general. Después, un pequeño caos administrativo que hizo que se retrasara unos meses la declaración de la campaña de 1988. A partir de ese año, los matrimonios pudieron elegir entre hacer la declaración conjunta o separada. El argumento de Jesús García Gombau era tan sencillo como contundente. La ley del impuesto sobre la renta penalizaba a los matrimonios y era un atentado muy grave contra la intimidad de las personas. Le sigue atrás un novio amante. De nuevo, la paciencia y la habilidad de David venció a la prepotencia y fortaleza de Goliat. 8 años de batalla consiguió beneficiar a 5 millones de matrimonios españoles, pero el único que no sacó provecho fue él mismo, Jesús García Gombau. ¿Por qué? No se muevan de ahí, enseguida se lo contamos. Hacienda. Aquí lo tenemos esta noche. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cuántas pólizas necesito, Jesús? Pues no demasiadas. Esta es la verdad, aunque se me ha calificado como un constante pegador de pólizas, pero
Bien, fueron unos cuantos. ¿Cuántas recursos. veces tuvo que escuchar eso de vuelva usted mañana? Algunas, pero más que el vuelva usted mañana, lo que realmente me incitó, diríamos, a continuar fue que cuando me decían, esto es cosa de abogados, es que esto usted lo ve muy raro, muy anormal, lo que le ocurre es tal vez una injusticia, pero es que esto es cosa de la ley, es cosa de abogados. Esto... Pero yo imagino que en 8 años de lucha muchas veces pensaría que no merecía la pena seguir adelante. Sí, yo pienso que luchaba por una causa que creo que era justa, que además lo hacía con un sentido, yo diría, deportivo. Disfruté mucho haciéndolo. No, fue un hobby estupendo. Un hobby estupendo, Sí, claro. Pero que le dio muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Pues yo lo lamento, Consuelo, porque a veces se me ha presentado ¿Que se divirtió? como una persona que ha tenido muchos problemas por esto, pero digamos que lo pasé bien, porque creía que al final se resolvería la cosa satisfactoriamente, solo que había que tener un poquito de paciencia. Cuando llegó aquel noviembre de 1988 y descubrió que el Tribunal Constitucional le daba la razón y que a partir de ese momento las parejas podían presentar su declaración por separado, ¿qué pensó? ¿Que había sido el Goliat que había vencido a David? ¿Qué pensó? Porque con el Ministerio de Hacienda sí... No, solamente pues que, bien, se había tomado una decisión o una resolución pues que tenía sentido común, simplemente que se había devuelto el sentido común que había permanecido ausente en esta cuestión durante muchos años, ¿no? Al Ministerio de Hacienda le hizo la faena porque dejó de ingresar muchos millones, miles de millones de pesetas por esta historia. Sí, es posible que de entrada pudiera haber supuesto una complicación, pero yo tengo la confianza, la seguridad, la tuve de siempre, que el primer beneficiado era Hacienda. Es decir, yo creo honradamente que hice un gran servicio a Hacienda y al país en esto, pero sobre todo Hacienda. Es mucho más creíble la ley, es mucho más creíble Hacienda ahora, se facilita la recaudación de impuestos, que duda cabe. Pero desde luego temblaron, porque si hubiesen tenido que pagar los atrasos correspondientes a esos años de declaraciones de matrimonios conjunto, ahí había una cláusula que decía nada de carácter retroactivo. Efectivamente. Aquí el que no ha cobrado ya no cobra. Efectivamente. Bueno, las resoluciones judiciales también tienen que tener sentido común. Y es bueno que a veces las sentencias no solamente sean jurídicamente correctas en abstracto, diríamos, sino que realmente se resuelva de manera que lo que se resuelve se pueda cumplir. No habría sido posible, habría sido utópico el tener que revisar las declaraciones de la mayoría de los españoles durante los últimos 5 años, ¿no? Lo que no se esperaba Jesús García Gombau era la popularidad que iba a tener, lo que iba a caer sobre sus espaldas desde ese buen día de noviembre del 88, ¿verdad? Bien, esto es cierto, claro, la popularidad, pues sí, siempre, claro, viene siempre de una manera inesperada, de golpe. En este sentido estaba fuera, estaba en el extranjero, la viví a una cierta distancia. Pero hubo muchas notificaciones de agradecimiento, ¿ha recibido mucho agradecimiento por lo que hizo? Lo recibí de una manera espontánea. Porque 5 millones de matrimonios son muchos matrimonios que se beneficiaron de la historia. Sí, no, tengo que decir que es algo que con mucha simpatía, con mucho cariño, durante mucho tiempo, todo el mundo que me conocía, o a quien era yo presentado, pues siempre tenía unas palabras cariñosas en este sentido, ¿no? De recuerdo al beneficio que normalmente pues, les habría podido suponer esta acción, ¿no? Muchos miles de pesetas nos ahorramos cada año al hacer esa declaración por separado. Pero ¿qué ha pasado con él en estos años, con Jesús García Gombau? La combatividad y la paciencia de Jesús García Gombau favorecieron a varios millones de matrimonios españoles. La paradoja llegó después, ya que los únicos que no se beneficiaron del asunto fueron Jesús y su mujer, Alicia Romeu. A partir de la nueva ley del impuesto sobre la renta, el matrimonio García Romeu decidió hacer su declaración de forma conjunta. El motivo fue que la multinacional le trasladó a él a su sede central en la República Federal Alemana. Alicia, su mujer, le acompañó junto al pequeño Humbert, pero dejó de trabajar. Hoy, 7 años y medio después de tan novedosa sentencia, Jesús García Gombau realiza su declaración de la renta de forma individual. El motivo no es otro que la separación del matrimonio García Romeu hace 2 años. Jesús continúa en la multinacional alemana, de la que es el director de recursos humanos, y vive en Cambrils, a pocos kilómetros de Tarragona.
Este abogado, que no ejerce como tal, dedica parte de su tiempo a la enseñanza. Sus ansias de conocer aún más le llevaron a doctorarse en Ciencias Económicas y ahora es profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Económicas de Tarragona. El tiempo libre que le dejan sus ocupaciones lo pasa con sus hijos, Humber y Juliana, con los que pasea junto al Mediterráneo. Este es hoy Jesús García Gombau, un hombre al que la lucha por la propia dignidad y el derecho a su intimidad le convirtieron en el martillo de Hacienda. Algo que millones de matrimonios españoles le agradecen todos los años, de forma inconsciente, cuando llega la ineludible cita con la declaración de Hacienda. También vaya historias que prepara la vida, ¿no? Que beneficiase a tantos matrimonios españoles y que fuese, pues yo creo que el único en no beneficiarse, ¿no? Es cierto, ahora me sale más caro porque realmente los impuestos hay que pagarlos entre todos y no disminuye la cantidad de impuestos que se pagan. Entonces, si unos pagan menos, otros pagan más. Ahora me toca a mí, pues, pagar más. Ya, pero no es el único martillazo que le ha dado a Hacienda, no ha sido el único, ni muchísimo menos, porque ya presentó un contencioso también en el año 79, porque hasta entonces las viviendas solo desgravaban la parte construida, ¿no? Y él dijo, bueno, y la que no tiene metros cuadrados construidos, ¿qué pasa con el jardín? ¿Qué pasa con el garaje? ¿Qué pasa con la piscina? Y empezó ahí también a darle Hacienda. Sí, evidentemente. Lo que en este caso solamente me benefició a mí porque la ley fue cambiada, pero fue cambiada para que quedara claro lo que el gobierno pretendía, y es que evidentemente los jardines, los garajes, etcétera, no pudieran ser desgravados. Pero bueno, en aquella época la ley no decía eso, la ley lo permitía, y a pesar de que Hacienda opinaba lo contrario, pues yo me mantuve y bueno, pues simplemente se tuvo que hacer la ley un poquito mejor de lo que estaba. Más o sea, perfecta. que ya desgravaba el jardín, la piscina, el garaje. La ley me lo permitía. Pero tampoco fue esto lo único, no crean, porque en una ocasión tuvo que pedirle a Hacienda 35 pesetas, sí, como lo oyen, 35 pesetas de intereses que le debían a su hija por unas acciones, por el retraso en la devolución, ¿no? del importe de unas acciones. Sí, fue una cantidad muy modesta. Mi hija tiene 14.000 pesetas, tenía 14.000 pesetas de rendimientos, hizo su declaración de renta con 5 años y no recibió la devolución en su debido tiempo, ¿no? Entonces se hizo la reclamación de la cantidad y de los intereses correspondientes. Entre tanto, la cantidad ya se había devuelto y posteriormente vino pues, el recurso, diríamos, solucionado favorablemente y con un cheque de 35 pesetas. 35 pesetas le devolvieron a su hija. ¿Usted ha pensado alguna vez, Jesús García Gombau, cómo pueden conocerlo en Hacienda? Bueno, yo no creo. Bueno, supongo que casi me atrevería a decir que con cierta simpatía, ¿por qué no? ¿Con cierta simpatía, usted cree? Porque yo no soy ningún enemigo, de Hacienda, al contrario. No, lo digo porque no perdona una y usted va, que me parece muy bien, a reclamar sus derechos como debiéramos hacer todos. Pero estar ahí en la batalla, ya nos decía que por parte de Hacienda no ha habido ninguna acción a la contra, ¿no? No. No le han tirado de las orejas, ni ha tenido que soportar... No. No, si he tenido que soportar alguna inspección, alguna inspección histórica antes, o sea, realmente, pero no. La puedo tener cualquier día, como cualquier otro ciudadano, ¿eh? No. ¿Y sus alumnos cómo lo conocen? ¿Le han puesto algún mote por esta historia de sus litigios con Hacienda? Esto sí que no lo sé, pero seguramente que alguno debo tener, porque claro, esta cuestión también siempre la suelo sacar a colación, no con ningún ánimo de vanidad, sino pues porque... creo que siempre es interesante sacar ejemplos que a uno le son próximos, ¿no? Pues muchas felicidades, Jesús García Gombau, porque usted estaba claro que ahí había algo, que la ley no funcionaba, y dijo voy a por ello hasta conseguirlo, y lo consiguió. Felicidades y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.